Este video en particular lo dirijo especialmente a aquellos venezolanos que se encuentran desmoralizados. Es para demostrar que 2/3 del problema aproximadamente se resuelven rápidamente. Es decir, tienen que ver con el tema de la mafia, es artificial y tienen que ver con el régimen cambiario. Lo voy a hacer con un iPhone 6 hipotéticamente comprado en Colombia, en la Venezuela expoliada de hoy y en una Venezuela que ha unificado la tasa de cambio, es decir, que ha dado al traste con el régimen mafioso cambiario. Bueno, en Colombia ese iPhone cuesta aproximadamente 3 millones de pesos, lo que a la tasa de cambio actual representa aproximadamente unos 1.019 dólares. El salario mínimo en dólares al mes en Colombia son aproximadamente unos 275 dólares, por lo que adquirir ese iPhone costaría 3,7 meses, casi 4 meses en el país vecino. Veamos en la Venezuela expoliada de hoy. Ese iPhone 6 cuesta aproximadamente 1 millón de bolívares, lo que a la tasa de cambio del mercado paralelo es aproximadamente los mismos 1.019 dólares que al salario mínimo actual con bono de alimentación recién anunciado para agosto-septiembre serían unos 15,4 salarios mínimos, es decir, 15 meses para poder comprar de trabajo, para poder comprar a tasa de salario mínimo, para poder comprar un iPhone 6. Cuando en Colombia son 3,7 meses. Pero veamos una Venezuela sin expoliación, una Venezuela en la cual deja de ser cierto que un grupo minoritario se hace del dólar a 10 bolívares, prácticamente se regala el dólar a sí mismo, a costa después de que 30 millones de personas lo paguen 100 veces más caro. Si hubiese una sola tasa de cambio en Venezuela, esa tasa de cambio sería 380 bolívares al día de hoy. Estamos en agosto de 2016. Por lo que a 1.019 dólares ese iPhone 6 debería costar aproximadamente unos 387.000 bolívares. Y el salario mínimo, en vez de ser 66 dólares, sería unos 171 dólares a la tasa de cambio, no del mercado negro que dejaría de existir, sino a la tasa única de 380 bolívares. Entonces, dejaría de ser cierto que para poder comprar un iPhone 6 se requerirían 15 meses de trabajo a tasa de salario mínimo, pues pasaría a ser cierto que con un poco menos de 6 meses se podría adquirir un iPhone. Es decir, mientras en Colombia se seguiría adquiriendo con 3,7 meses de trabajo, en Venezuela se adquirirían con 5,9. Pero es una reducción descomunal de 15 a 5,9. Es decir, 2/3 del problema tienen que ver con la mafia. Es decir, son de rápida solución, de inmediata solución, y tienen que ver con el tema del régimen mafioso cambiario. La merma de nuestro poder de compra es el resultado de que un grupo minúsculo está expoliando a la sociedad. No me estoy refiriendo a los 2,5 millones de bachaqueros que también nos expolian. Me estoy refiriendo a la gran mafia que sobrefactura y hace contrabando al adquirir el dólar a 10 bolívares. Entonces, entiéndase bien, no hay espacio para la desmoralización. De hecho, cuando se unifique la tasa de cambio, costará 60% más esfuerzo, de allí el 1,6 que ven en la esquina inferior derecha de la tabla, 60% más esfuerzo en Venezuela que en Colombia. Pero aún parte de ese 60% de esfuerzo adicional, en términos de meses de salario mínimo para adquirir un iPhone 6, en el ejemplo, una parte también se puede resolver de forma inmediata. Cuando las fábricas que hoy tienen a sus y almacenes que hoy tienen a sus obreros parados empiecen a trabajar porque consiguen los dólares y por tanto las materias primas. Cuando esos obreros que hoy tienen que ir a hacer cola y a buscar alimentos regulados puedan volver a sus fábricas y mantenerse concentrados en la producción, en vez de tratar de buscar el dólar barato haciendo una cola. En ese momento la productividad en Venezuela aumentará y se podrá corregir también parte de ese 60%. Así que no queda espacio alguno para la desmoralización. El resto de la diferencia, sí como no, es
real, no es artificial, no es mafioso y tomará sí, como no, un par de años para resolver, pero no décadas como sostienen algunos. Vean el ejemplo del Zulia y del Táchira. En el Zulia hasta hace muy poco 1 kilogramo de harina de maíz precocida se llegó a vender inclusive a 3.000 bolívares, en un promedio unos 2.500 bolívares por kilo. Desde que se abrió la frontera, todavía se vende un precio expoliatorio, 1.200 bolívares, pero cayó a menos de la mitad en cuestión de una semana. ¿Qué quiere decir esto? Que buena parte del problema tiene que ver con la expoliación cambiaria mafiosa del régimen de cambio que estamos viviendo en Venezuela. Así que, insisto, creamos en nuestro país, tengamos fe en que vamos a poder recuperarlo. Existe una destrucción, es cierto, es real, pero 2/3 del problema es artificial, es mafioso y lo vamos a solventar rápidamente.